Hey, ¿qué onda, vitaminas? ¿Cómo están? Pues hoy es un día más de cápsulas. El día de hoy es un tema que me encanta porque algo por lo que alcé la voz es por esto, es por el estigma que hay hacia la salud mental. Y hoy tenemos a un especialista que estimo muchísimo, que tiene sus columnas, que la pueden seguir en sus redes sociales, y es un tema que toma mucho, y pues dije, qué mejor que en este tema invitar a la doctora Yolanda Pica Ruiz, que es miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Pues muchísimas gracias, Yolanda, por nuevamente Muchas aceptar la gracias, invitación. Mauricio. Es tiempo de hablar. Muchas gracias. Y pues es un tema que me compartes tus columnas y las he leído y muchas veces has tocado el tema del estigma. Y el estigma es a nivel mundial. Yo me acuerdo que cuando alcé la voz me puse a investigar muchísimo y me impresionó que es un problema a nivel mundial. Son pocos los países que están conscientes de la importancia de esto. Pues una de las preguntas que me gustaría iniciar, porque realmente yo me pregunto, ¿de dónde inicia el estigma hacia las personas que tenemos un trastorno, o no nomás a las personas, en sí hacia la salud mental, Yolanda? O sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿De dónde salió? ¿Por qué tenemos que luchar contra eso pues el día de hoy? Mira, yo creo que siempre ha existido, o sea, como que es tan antiguo como la humanidad, pero ya cuando se describió en el área de la salud mental, específicamente fue en 1963. Y empezó por una investigación sociológica que hicieron en Canadá, que la hizo un doctor que se llamaba Erving Goffman. Y él empezó a observar que a las personas que padecían enfermedades mentales las relegaban y las hacían a un lado. Y entonces ahí fue donde ya se aplicó específicamente a la salud mental. Y bueno, hay una parte que es el estigma interno, que esto es lo que el paciente siente, que se refleja hacia afuera y que los demás lo van a tratar mal o lo van a hacerle bullying y demás. Y otro que sería el estigma externo, que tiene que ver con la gente que está alrededor a nivel social. Pero las consecuencias son muy serias y más adelante se hicieron estudios de un concepto que se llama la carga de la enfermedad mental, porque el tener una enfermedad mental significa que el paciente va a tener muchos problemas para entrar en el ámbito laboral, a nivel social, y desafortunadamente es algo con que nuestros pacientes tienen que estar enfrentando día con día y que tienen además que desarrollar la fortaleza para enfrentar la propia enfermedad, es para poder manejarse social y familiarmente, ¿no? Entonces realmente es un tema muy complejo. No sé tú cómo, qué quisieras decirme al respecto, Maureen. Pues mira, te voy a poner desde mi perspectiva de cómo lo he vivido, y me encantaría que fuera así terapia online, ¿no? Pero Encantada. Pero sí, pero sí me tocó, por ejemplo, al principio, o sea, en el 2007 que fui diagnosticada con el trastorno. Pues imagínate, tú perfectamente sabes de dónde soy, de Mexicali, pues pueblo chico y pueblo grande. Vengo de una familia tradicional, súper tradicional, y me acuerdo que cuando mis papás llegaron al hospital, lo primero que querían hacer era sacarme del hospital, porque como que el estigma es como que en muchísimas cosas, que el medicamento, que el hospital, o sea, todo está en contra de nosotros. Entonces yo me acuerdo cuando, pues salte, o sea, para mí fue, acepta que estás en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y lo primero que yo pensé, de acuerdo a las películas de terror que hay, dije, aquí me van a dejar, o sea, me van a poner una camisa de sujeción y de aquí no voy a salir, y ese era mi trauma, o sea, el trastorno me lo pasé por el arco del triunfo. Esa fue como que la primera mala información pues, que yo tenía, estaba en el 2007. Dos, llego a Mexicali y es, Maureen, niega que tienes el trastorno, porque eso no existe. Mis papás no tenían con quién, pues, desahogarse por lo que estaban pasando, por el qué dirán, de mi hijo tuvo un psiquiátrico y tiene una enfermedad que ni yo entiendo. Entonces se lo tragaron ellos solo, y mis papás, hasta que yo alcé la voz, fue junto conmigo que ellos también salieron del closet. Pero no, o sea, yo digo, también la carga es para los familiares. Y por ejemplo, en el Claro. caso de mi mamá no tanto, pero por ejemplo mi papá era, no, yo niego que mi hija tiene eso, no, no lo tiene. O sea, es una negación, y hasta la fecha, aunque ya es público y todo, le cuesta trabajo, ¿no? Entonces, y era como que, pues, y yo también decía, ¿con quién lo comparto? Si todo el mundo me dice que yo no tengo esta enfermedad, ¿no?
Luego la otra, ir a terapia. Yo en mi vida, en 27 años, había ido a terapia. Porque pues siempre cuando te dicen vas a terapia, el que está mal eres tú, pero yo estoy bien. Entonces, ¿yo por qué voy a estar mal y tú no? Claro. Y luego dice psiquiatra, puta, pues más loca estoy, ¿no? O sea, como, ¿qué esperanza? Ahorita que hablo con ustedes, pues ya los veo normales, pero antes era un terror. Pues es que, ¿a poco no te dicen mucho que no, o sea, no los ven normales? Como que es un terror hacia ustedes de que, no, o sea, me van a dar medicamento, me van a mantener bien menso, más menso de lo normal que estoy. O sea, entonces es una cadenita de estigmas. Ahorita entramos cuando entré a trabajar, pero al inicio yo me enfrenté con todo eso y es de la fregada, porque te sientes solo. O sea, yo por eso empecé a usar la voz, porque dije que mínimo haya una imagen de que es normal tener esa enfermedad y que tengas una vida estable. Pero al principio, pues así me sentía y fue con lo que yo me topé. Fíjate que hay pacientes que con tal de evitar tener la etiqueta, por así decirlo, de tener una enfermedad mental, no reciben tratamiento y prefieren hacerse adictos a drogas. O sea, prefieren, porque hay como menos estigma para si eres adicto a drogas, si dices tengo trastorno bipolar o tengo esquizofrenia, ¿no? Entonces, muchos enfermos mentales pasan por ahí y aparentemente no tienen nada más que una adicción. Y para la familia y para los que les rodea es muy difícil porque como que clásicamente nos enseñan que las emociones nosotros las tenemos que controlar. Entonces, a ti te enseñan que tú, si tienes ganas de llorar, te controles y no llores, ¿no? Si estás muy alegre, te controles y no hagas mucho escándalo. Entonces, es como un constructo social en el que vamos creciendo y cuando por alguna enfermedad no podemos controlarnos o el paciente se siente que tiene muchas ganas de llorar, sienten que está haciendo algo como en contra y como que es alguien débil, vamos, entonces se les considera como débiles, como si no tuvieran suficiente fe incluso en Dios. O sea, se meten una serie de factores ahí muy importantes. Y bueno, justo de lo que tú hablabas ahorita, yo me estaba acordando de Lucy Maud Montgomery, que ahorita se puso medio de moda porque hay una serie que está pasando en Netflix que se llama Anne Guiré, que es acerca del libro Ana Tejas Verdes, que fue un libro que escribió esta escritora, justamente es una escritora canadiense. Y ella tuvo una depresión muy fuerte cuando se murió su hijo, que esto era más o menos en 1914, una cosa así, y su esposo también tuvo una depresión muy fuerte y los dos acabaron tirados en una cama por depresión, pero enseñaron a sus hijos a ocultarlo. Y al final, Lucy Maud Montgomery se suicidó y su hijo, que ya estudiaba medicina, se encargó de que nadie se enterara que era un suicidio. Entonces lo hicieron pasar como un infarto. Y así pasó a la historia. Y entonces, más adelante, su hijo se lo confesó a su hija, que era la nieta de Lucy Maud Montgomery, y en 2008, que cumplieron 100 años de existir este libro de Ana Tejas Verdes, ella lo dijo que su abuela se había suicidado y empezó una lucha como la que tú tienes en contra del estigma hacia la enfermedad mental, ¿no? Entonces, si tú ves esa serie con cuidado, aparecen muchas cosas que todo el tiempo están hablando. Decía, la niña la estigmatizan porque tiene color de cabello rojo, porque si es una huérfana, porque si no controla sus emociones, pero mucho de lo que vemos ahí es la personalidad realmente de Lucy Maud Montgomery, que era una niña muy depresiva, porque sus papás la dejaron al cuidado de los abuelos, se murió su mamá cuando era muy chiquita y ella solamente escribiendo encontró una forma de expresar lo que sentía. Y justo es lo que yo abordo en la columna, cómo tantas personas importantes, tanto en el arte, la literatura, el cine, las actuaciones, han tenido enfermedad mental, algunos la han tenido que esconder y otros finalmente han podido expresar su dolor a través del arte. Entonces yo creo que, bueno, parte de lo que yo trato de hacer es eso, o sea, enseñarle a los demás que no te hace menos, a lo mejor eres diferente, pero eso no significa que seas menos que los demás. Entonces, pienso que quien sufre una enfermedad mental ya bastante tiene con el sufrimiento, como que para que aparte tenga que cargar con el rechazo de las personas que lo rodean, ¿no? Y con todos estos obstáculos que les ponen en los trabajos. Sí,
Justo eso te iba a comentar yo. Por ejemplo, la tercera vez que recaí fue aquí en la Ciudad de México y pues quien es mi doctora de cabecera, tú la conoces perfectamente, es la doctora Patricia Cruz. Y me acuerdo que me dijo, ya cuando levanté la voz y que ya estaba estable, me dijo, Maureen, es que a las personas con trastorno bipolar no las contratan, no las quieren. Me dijo, las de trastorno límite de personalidad tampoco. O sea, si tú levantas la voz y dices dentro de una empresa que tienes trastorno, no te contratan. Y luego, el doctor Alejandro Menclares, no sé si lo conozcas, él trabaja en Pfizer y comentó que 8 de cada 10 enfermedades somos totalmente funcionales. ¿No? Hay otras enfermedades mentales que, pues a lo mejor esquizofrenia o a lo mejor otro tipo de enfermedades que no conozco yo, pues no son funcionales al 100%, pero que en general, pues que sí podemos trabajar. Y yo el estigma que más me dolió, o sea, independientemente que muchas amistades se han ido, fue laboralmente. La primera hasta demanda me pusieron, o sea, me pusieron una demanda de esas demandas que no te puedes acercar más de no sé cuántos metros o kilómetros o no sé cuánto. Esa me la pusieron. Cuando me internaron en Inglaterra, me esposaron, o sea, porque pues, una enfermedad mental es un peligro para la sociedad. Y yo, qué bueno que fui a dar al hospital psiquiátrico y no fui a dar a la cárcel, ¿verdad? Pero pues ahí fue. Y la segunda vez que el estigma así, y que yo creo que fue la vez que más me dolió, yo llevo 3 años ya trabajando en esa empresa. Y cada vez me ponían más y más y más responsabilidades. Yo ya era paciente responsable y yo decía, es que si yo sigo con este ritmo, el estrés me va a detonar y primero va mi salud. Entonces dije, ya después de 3 años, pues yo ya había sacado el libro y todo, dije, ya después de 3 años y están viendo mis resultados y digo que tengo trastorno, pues no me van a decir nada, aparte no tienen por qué decirme nada y así están, si mis resultados son excelentes y no llego tarde porque sea flota, sino porque en aquel momento estaba pasando por un acontecimiento bastante difícil que es el de mi mamá y me estaban dando el medicamento de emergencia. Entonces, por más que yo quería levantarme temprano, no podía. Entonces llegaba a las 9 de la mañana, pero me iba a las 9 de la noche, ¿no? Pero era un ritmo que yo ya no podía aguantar. Pues yo le dije, bueno, pues que me den home office. Entonces llegué con el director general y le dije, oye, pues ¿sabes qué? Así como estás dando home office a ciertas personas, yo también o sea, yo también requiero home office. ¿Por qué? Si tú estás bien, le dije, es que yo padezco una enfermedad mental y me acuerdo que traía la receta del doctor Constantino Flores. Le dije, aquí traigo la receta. Si no me crees, pues ahí está. Le dije, llevo 3 años trabajando aquí y mis resultados están excelentes. Simplemente necesito trabajar en mis tiempos y no te va a quedar mal. En cuanto dije trastorno mental, al director general le cambió la cara. No me corrió, pero sí hizo todo lo posible para que yo renunciara a las 2 semanas. O sea, yo dije, hasta aquí llegué. Y ese estigma y lo que me dijo la doctora Patricia Cruz se me quedó guardado en el corazón y en la mente. Yo dije, yo tengo que luchar por esa gente que son totalmente funcionales, que pueden dar excelentes resultados y que aparte necesitan su trabajo para mantenerse sanos, porque aparte Claro. la salud mental no es nada barata. No entra en los seguros de gastos médicos mayores de nada. Entonces dije, ¿cómo quieren ser que sean pacientes, o sea, que sean responsables y lleven una vida estable si no tienen un ingreso, cuando sí pueden trabajar? Y a raíz de que empecé todo este movimiento de tiempo libre y todo eso, me estoy enfocando en las empresas porque yo dije, yo el día de mañana sí quiero que una ley o algo nos dejen entrar. Claro. Y ahorita mi carta de presentación a la hora que yo entro a las empresas y hasta me río. Solamente una vez tuve una reacción así medio rara, les dije, si empezaste, porque la típica pregunta que te hacen, ¿y cómo fue que empezaste este movimiento de alzar la voz? Le dije, porque yo tengo trastorno bipolar. Y le dije, y el día de mañana, así como yo estoy diciéndoles, si ustedes no se asustan, así quiero que el día de mañana, si alguien llega y se presenta, no lo rechacen, ¿no? Laboralmente. Entonces, ese estigma laboral sí se me hace bien feo porque no es justo. O sea, yo digo, Van Gogh, tengo trastorno bipolar, o sea, y véanlo. Claro. Entonces, esa parte sí, no sé, o sea, no sé cómo podamos que la gente tenga esa oportunidad. Yo sé que no todos tenemos la misma capacidad que a lo mejor yo tengo, ¿no? Pero eso es con trastorno, o sea, yo les digo, si tienen la carta de mi psiquiatra, se las puede dar para que vean que soy funcional totalmente, o sea, ahí está. O sea, yo sé que eso ya es parte de leyes y de cosas de recursos humanos y todo, pero yo creo que los doctores, a mí lo que se me ocurre es que cada vez hacen más la voz y que digan, pues, son funcionales independientemente de que tengan
el trastorno, ¿no? Sí, de hecho nosotros estamos haciendo como una campaña con la idea de darle mayor información al público en general, porque una parte de la razón por la que existe el estigma es por ignorancia, porque las personas no tienen información. Entonces, así como dices que la gente tiene miedo de ir a un psiquiatra o de ir a un psicólogo, a terapia, es porque no tienen información y piensan justamente que nosotros somos los doctores de hace 200 años en los que no existían tratamientos y entonces el paciente se tenía que quedar recluido de por vida. Pero pues realmente la psiquiatría es una ciencia que ha avanzado muchísimo. Yo creo que en los últimos 30 años tal vez es de las áreas de la medicina que ha tenido un desarrollo más grande, de tal forma que existen tratamientos gracias a los cuales los pacientes que sufren alguna enfermedad mental pueden llevar una vida totalmente normal, que tú ni siquiera te das cuenta que tienen un problema. Y sí, justamente las empresas tendrían que hacer conciencia de esto, ¿no? Para poder incluso ayudarlos, o sea, porque finalmente el concepto de neurodiversidad creo que aplica ahora, ¿no? O sea, los seres humanos somos neurodiversos, entonces pensar que existe un normal y uno anormal porque tiene o no tiene esto, pues es una visión muy estrecha. O sea, puede haber personas que no tienen una enfermedad mental y que a lo mejor sean flojos y no quieran trabajar y que rindan mucho menos que otra persona que sí lo tiene. Incluso me acordé ahorita de Carrie Fisher, que padeció también trastorno bipolar y después de varios brotes psicóticos e internamientos y demás, ella decía que una persona que sufría trastorno bipolar y que además estaba estable y tenía apego a su tratamiento, debía tener una medalla de honor, porque era lo más difícil que existía. O sea, a pesar de saber que estás enfermo y a lo mejor a veces, como tú dices, con la dificultad para empezar el día, poder hacerlo y poder estar de pie y poder seguir adelante es un gran esfuerzo y un reconocimiento que la sociedad debería de darles es un espacio laboral, que es algo digno y a lo que tienen derecho, ¿no? Ahora bien, Yolanda, por ejemplo, esto que acabamos de comentar, o sea, lo que me acabas de comentar, el medicamento. El medicamento, a mí, más de una vez me he peleado con amigos de que es que ¿por qué tomas eso? O ya estás tomando el medicamento de emergencia porque se te cambió la mira. Llega un momento que me enojo y les digo, a ver, el litio, como dice el doctor Manuel Sánchez de Carmona, no tengo ningún efecto secundario con el litio. Y un buen medicamento que se acopla al paciente es con el que te quedas de por vida. Y luego es tal cual como la insulina, punto, no hay más. Le dije, pero hay veces que para que no se me bota el chango, como yo digo, me dan un medicamento, que ahorita en la pandemia le he sufrido, me dan que el medicamento de emergencia o que para que me suba de ánimo o que X, ¿no? Le dije, ¿y si eso me lo tengo que tomar por 10 días y traigo más sueño de lo normal o traigo temblorina? Pero le dije, yo a los 4 días o 5 días le hablo a mi doctora y le digo, doctora Pati, me siento así, tas, y me dice, pues bájale o nivela o cámbiale de medicamento. Le dije, es una comunicación constante que debes de tener con tus doctores, ¿no? Sobre todo cuando traes el medicamento de emergencia o te están cambiando de medicamento. Pero me enoja porque luego, de lugar de apoyarme, me critican. No, es que déjalo. Yo, ¿por qué diablos lo voy a dejar? Y aparte, no lo puedo dejar de un jalón. O sea, lo tengo que dejar de acuerdo a lo que me vaya diciendo mi doctora. Y llega un momento que tan me enojo que les digo, ¿saben qué? No pienso discutir con ustedes. Para tu información, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. La única diferencia, le dije, sinceramente, a mi enfermedad, le dije, mi enfermedad es invisible, pero los efectos secundarios de medicamentos, ustedes sí ven mi comportamiento. Y el medicamento que ustedes toman que si para la gastritis, que si para la colitis, como no lo ven, le dije, pero sí daña el riñón o puede dañarte algo más, le dije, y es un efecto secundario que tiene tu medicamento porque tomas para la gripa. Y esos son invisibles, pero si te llegan a afectar. Entonces, es una lucha constante y me da grupos que están en Facebook y todo, dicen, estoy tomando este medicamento y me siento aletargado o traigo caticia, que la caticia es cuando estás temblando así cañón, o traigo taquicardias, y nomás lo sienten un día y es un rechazo total. Y yo creo que es también parte del estigma y me gustaría compartirlo contigo porque
es algo importante, o sea, yo les digo, es algo que te va a ayudar, no lo vas a tomar, o sea, no como yo que yo tengo que tomar de por vida, pero hay veces con la depresión que por determinado tiempo lo tienes que tomar, o no sé si Claro. la ansiedad o esas cosas, ¿no? O sea, yo les pongo mi ejemplo de la emergencia y lo odio, ese medicamento lo odio, pero ya sé que cuando me lo da la doctora, sé que jodido son 10 o 15 días que lo voy a tomar y digo, más vale que te apliques si no quieres practicar los efectos secundarios a que se me bota el chango, pero porque yo ya pasé por eso, pero odio a la Claro. gente que me dice, ya te cambió la mirada y ya te la pasas dormida y te sube de peso. Y yo, puta madre, pues, o sea, ¿qué les digo? ¿No? O Sí, sea, es parte del estigma, justamente, que a los medicamentos que son relacionados con la salud mental, sobre todo, yo creo que la gente les tiene como mucha resistencia. Yo lo que entendía antes, y creo que todavía se vale, como que a lo mejor hace 50 años, quien iba a un psiquiatra tal vez era una persona que tenía definitivamente una enfermedad muy grave, ¿no? Se supone que, por ejemplo, del grupo de los pacientes con esquizofrenia, el 20% van a ser los que van a tener una esquizofrenia grave y el otro 80%, pues a lo mejor se va a poder casar, va a poder trabajar, va a poder tener una vida normal. Pero entonces los que iban con el psiquiatra solamente eran los de ese grupo del 20%. Y claro, tenían que tomar medicamentos para toda la vida. Entonces la gente se quedó con la idea de que nosotros les damos medicamentos y los hacemos adictos o les cambiamos incluso la creatividad, ¿no? Que en el momento en que tomas la medicina ya no vas a tener creatividad o se te va a cambiar tu forma de mirar o tu forma de expresarte. Pero en realidad, pues ese no es el objetivo. El objetivo es hacer ajustes a lo mejor en la bioquímica cerebral de esa persona para que funcione mejor y le quite los síntomas de la enfermedad. Pero parte de la educación a veces es muy cansado tener que estar además explicándole a las personas que te rodean, incluso a las que te quieren, como en el caso de tus amigos, como tú lo dices, por qué tienes que tomar la medicina, por cuánto tiempo la tienes que tomar. Y la verdad es que sí, es por eso que es muy cansado para quienes sufren enfermedades mentales todos estos temas. Pero pues al final es una fortuna que haya personas como tú que lo tienen tan trabajado en sus terapias y demás, que lo pueden decir abiertamente y que les pueden poner un límite a las personas que están descalificando pues esta prescripción médica, porque es una prescripción de tu doctora y tú tienes muy buen trabajo porque tienes mucha educación en cuanto a tu enfermedad. Entonces tú misma ya sabes que si estás muy presionada en un momento dado vas a entrar en crisis o como dices tú, se te va a botar el chango. Y fíjate que algo que está pasando ahorita en la pandemia es que personas que nunca en su vida habían tenido ansiedad o depresión están empezando a experimentarla. Y por primera vez están entendiendo a todas esas otras personas que antes ya las habían sufrido y entonces se están volviendo un poco más sensibles. O sea, ha sido muy triste lo que estamos viviendo, pero sí ha tenido pequeñitas ventajas en cosas así. Y yo creo que esto hace probablemente una coyuntura de momentos y que tal vez se pueda hacer un parteaguas entre antes y después de la pandemia, porque muchas personas van a poder entender lo que es el insomnio, lo que es el miedo, lo que es la ansiedad, lo que es el no quererte levantar de tu cama, porque incluso a personas que antes nunca habían tenido nada de esto, les está sucediendo por épocas en todo este encierro, que parte es el aislamiento, parte es el miedo a la enfermedad o de pronto ver que amigos tuyos o familiares queridos se enferman de coronavirus. Pero yo sí creo que es un tema muy central porque además interfiere mucho en tu continuidad. Por ejemplo, tú tienes la fuerza de ponerle límites a la gente, pero imagínate una persona que está en pareja, ¿no? Y que a lo mejor su pareja le dice, es que te ves rara o te ves raro, ya no me gusta tu mirada, pues obviamente lo están casi empujando a que suspenda el tratamiento y después de eso va a venir una recaída y tú sabes que cada recaída es un golpe que a lo mejor te puede llevar hasta 6 meses de tu vida y de pasártela muy mal, ¿no? Entonces, por eso sí creo que es un tema muy importante lo que tú estás haciendo y el manejo de tu movimiento, ¿no? Yo la verdad lo admiro mucho, como tú sabes. ya sé, muchísimas gracias. Tú fuiste la patada de la suerte con los psiquiatras. Oye, y por ejemplo, ahorita que acabas de comentar de lo de la pandemia, pues bien dicen que ya desde antes venían diciendo que la depresión en el 2020, yo lo dije mucho, iba a ser la primera discapacidad a nivel mundial. Y ahorita con la pandemia, pues como tú comentas, ya mínimo dicen la segunda pandemia y ya se escucha, antes ni se escuchaba, salud mental.
Y yo sé que qué padre que mucha gente que si está sintiendo ciertos síntomas empiecen a ir a terapia, porque por ahí empieza. Pero también el ir a terapia es un estigma muy, muy fuerte, ¿no? Porque dicen, ¿qué le voy a decir a un extraño? O sea, ¿o qué me voy a parar enfrente de un doctor? Y, y yo no sé por qué existe este tanto estigma tanto a los psicólogos como a los psiquiatras con ustedes. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui, fue, ni siquiera fue terapia. Mis papás estaban divorciando y yo estaba deprimida, ¿no? De cierta manera. Y llegué con el psiquiatra y sí, o sea, eso fue hace ya 20 años, ¿no? Más o menos, cuando sí, hace 20 años con mis papás. Y me dio un medicamento antidepresivo. Obviamente, como, o sea, de por sí yo llegué antipática, así como que ni me diga nada, ¿no? Y fue, pues, tus papás se están divorciando, pues tiene depresión. Y yo, pues órale. Pues yo dije, pues no, obviamente no volví y no me tomé el medicamento. Cuando me diagnosticaron, o sea, después de esa vez, nunca en mi vida he ido a terapia. Cuando me diagnosticaron y llego a Mexicali, me toca ir con un psiquiatra, me dice mi mamá, Maureen, tuviste en el hospital psiquiátrico 3 meses, o sea, no friegues, vamos con un psiquiatra, me recomendaron este. Y dije, pues órale, vamos. Y yo le decía, oye, es que yo me siento así, o sea, yo extraño a la Maureen que se le botó el chango porque es bien fregona, pues es que yo, es que lo que tú tienes es trastorno bipolar. Y me ponía la grafiquita, ya sabes, así de la autismia, la depresión, y yo, sí, ya sé que tengo eso, pero es que yo me siento así. ¿Cómo le hago para entender este dolor o esta parte que siento, no? Y justo hace poco me entrevistaron y me dijeron, Maureen, ¿qué es lo que te lleva a que llevas 7 años con los mismos doctores? Tú los conoces perfectamente, mis dos doctores. ¿Y qué tuvieron ellos dos que los demás no? ¿No? Porque pasé por un chorro para llegar a los que tengo ahorita. Y le dije, calidad humana. Eso fue lo que me dieron. Y le dije, por primera vez, le dije, los doctores no se enfocaron nada más en, te estabilizo, y ahí te tiran al mar y pues si sabes nadar, qué bueno, y si no, pues a ver cómo le haces porque no te ahogues. Le dije, un doctor me había tocado que se preocupara de qué pasa después de que te estabiliza. Entonces, yo he visto entre las personas que me siguen y así, es que me dicen, me estabilizan y ya me dejan sola, o la gente que no quiere, o la gente que está dentro del closet, así les digo yo, es como, es que, ¿a qué voy a terapia? ¿De qué me sirve? O sea, ¿cómo va a parar el frente de una Entonces yo digo, desde ahí le dije, tanto para los doctores como ustedes, o sea, como psiquiatras y psicólogos, la tienen dura, porque es como, ¿cómo llegan los pacientes a ti? ¿Una vez ya están en crisis o preventivamente? Porque una de las cosas que yo posteé, dije, no tienes que estar en el hoyo para ir a terapia. O sea, en ese caso eres preventivo. Pero esa cultura no se tiene por lo mismo. Es como, ¿qué vas a ir a decirle pues al psiquiatra? Es como, ¿por qué vas cuando te confiesas y le dices a un extraño tus pecados? Más que ahí no te dan una retro, no te enseñan a manejar tus emociones. Digo, ¿cómo ahí sí lo haces y con alguien que sí te puede ayudar si lo manejas? Luego, bueno, pero sí. perdón. Bueno, acuérdate que si vas y te confiesas, puede que te ganes el cielo, ¿no? Y nosotros no tenemos esa capacidad. O sea, eso no es una cualidad que tengamos nosotros. Yo pienso que, fíjate que, bueno, yo trabajo en un hospital general y de veras a veces los pacientes llegan conmigo a empujones, esa es la palabra, pero no empujones de que los lleven arrastrando su familia, son los otros doctores, porque empiezan con gastritis, con colitis, con dolor de cabeza, con dolor de espalda, o sea, empiezan a somatizar todos sus síntomas emocionales y llega un momento en que ya como al séptimo doctor que ven y que todos les dicen, lo que usted tiene es emocional, lo que usted tiene es emocional, tiene que ir con el psiquiatra, tiene que ir con el psiquiatra. Y ya finalmente llegan con mucho miedo, la mayoría, y hasta el final dicen, ay, pues yo no pensé que usted fuera normal, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué esperaban de mí, no? O sea, probablemente a lo mejor la idea de que te voy a atrapar y te voy a dejar encerrado en un hospital y nunca vas a volver a salir, o que yo misma esté loca, ¿no? Porque ellos muchas veces piensan que los que somos los psiquiatras también algo tenemos. Luego te dicen, pues por algo estudiaste esto. Y sí puede ser, o sea, puede ser que la carrera nos escoge, pero también yo pienso que a veces el que te escoja te hace más creativo y más empático con los pacientes, ¿no? Y lo que tú dices es fundamental.
nosotros tenemos que ponernos en los zapatos del otro, tenemos que tener empatía con el otro. O sea, si tú a un paciente le dices, tienes trastorno bipolar y pues órale, te tomas la medicina y obedeces, pues no le estás ayudando realmente, o sea, porque cada persona es diferente, cada sensación es diferente y a lo mejor incluso dentro de del mismo diagnóstico te puedes encontrar una gama inmensa de posibilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, gente como tú que trabaja y que hace algo por los demás, que tiene todo ese altruismo de poder ayudar a los otros que están sufriendo algo parecido y que además pienso que muchos se toman valor como para poder decir que están sufriendo alguna enfermedad, ¿no? Porque mucha gente no se atreve a decirlo. Pero una parte llega así, preventivamente, en mi experiencia, casi nadie llega. O sea, la mayoría de la gente que llega con nosotros es porque está sufriendo. Y yo lo entiendo, porque pues, si a ti no te duele la panza, no vas a ir al gastroenterólogo a que te diga cómo está tu digestión. O sea, es cuando empiezas a tener problemas emocionales o no duermen o tienen problemas de pareja o están sufriendo depresiones muy fuertes que llegan con nosotros. Y pues ahí viene ya la parte de ser capaces de tener la empatía que tienen tus doctores y de poder sentir lo que el otro está sintiendo y poderlo ayudar y poder irlo guiando para hacer un diagnóstico apropiado, porque bueno, por lo que yo entiendo, a ti te hicieron un diagnóstico porque hiciste un brote psicótico muy agudo cuando estabas en Londres, ¿no? Sí. Pero hay muchos pacientes bipolares que pasan años antes de que se haga un diagnóstico y que a lo mejor en ese inter pasan por depresiones o pasan por adicciones o por problemas de pareja y demás y no tienen todavía un diagnóstico. Pero pues pienso que es un área que se ha vuelto importante, sobre todo desde que a nivel de estudios neurológicos tú puedes demostrar, por ejemplo, que un paciente tiene alguna falla, a lo mejor en una zona del cerebro, como por ejemplo, pensaría en la zona orbitofrontal, que es esta parte que está aquí, ¿no? Y son personas que son impulsivas y entonces no es que se trate de una gente que no quiera controlarse, simplemente que esta parte no se regula bien y ya lo podemos ver a lo mejor en una imagen por resonancia magnética y entonces ya se vuelve como un poco más el concepto de enfermedad física. Y por ejemplo, en el caso de un paciente bipolar, pues sabemos que tienen algunas sustancias cerebrales que son diferentes a las de las otras personas y que en el momento en que tú le das un medicamento, por ejemplo, estabilizador como el litio, se van a mantener sin crisis y a lo mejor cuando viene una pequeña crisis o una pequeña recaída, le das un medicamento de emergencia que le va a controlar el sueño, le va a controlar la ansiedad y le va a evitar una recaída. Y entonces te vas dando cuenta que sí es algo físico y que no nada más es como de échale ganas, pon de tu parte, que la verdad es que llega a ser ya como un insulto que a los pacientes muchas personas les digan esas frases, ¿no? Pero todavía se las dicen. ¿Para qué vas con el doctor? Si quieres platicar con alguien, platica conmigo, ¿no? Pues, o sea, con los papás o con la pareja, pues ojalá fuera tan fácil, porque realmente la escucha que hacemos nosotros, pues es una escucha diferente, no es una escucha neutral, en la que no existen juicios de valor, o sea, en la que de lo que se trata es de ayudar al paciente a que él mismo entienda lo que le está pasando y si se trata de una enfermedad, la pueda enfrentar como lo es, como una enfermedad. Entonces, pienso que pues tiene mucha complejidad, pero a la vez es muy bonito que los pacientes logren romper el estigma y que logren enfrentar todo de alguna manera con el valor de poderles poner límites a todos, ¿no? Sí, estoy totalmente... ¿Qué te parezca? No, estoy totalmente de acuerdo y algo que yo digo mucho es que si queremos eliminar el estigma de fondo, las primeras personas que tenemos que alzar la voz somos las personas que tenemos un trastorno. Claro. Porque si no alzamos la voz y seguimos que la sociedad y el estigma y todo lo que hay, todas estas ideas en contra de nosotros, lo único que estamos haciendo es estarnos aplastando a nosotros mismos y creyendo todo lo que está diciendo la gente ajena a lo que nosotros estamos viviendo. Y desgraciadamente todavía hay mucha chamba que hacer porque el miedo de que el estigma está muy grande. Muy, muy grande. Pero si yo les digo, juntos hacemos más. O sea, yo sola este camino de este tiempo de hablar, no lo puedo lograr sola. Cada vez pues, voy conociendo gente, pero somos bien poquitos. Muy poquitos. Me imagino. Que estamos alzando la voz. A mí me da muchísima gratitud que psiquiatras como tú, o sea, y mucha gente que tú conoces, me estén apoyando en esto porque es como,
No es cómo, es darle credibilidad de que las enfermedades existen y que se puede llevar una vida estable. Y lo que me pusiste una vez en un post, hasta lágrimas me sacaron, me dijiste, eres un gran ejemplo para nuestros pacientes. Dije, por eso alcé la voz, porque no había, en aquel entonces no había alguien que mantenerse estable, ¿no? Y ahora que veo a Ari Telchi con su obra de mente, y digo, vaya, ya era hora, ¿no? Claro. Y que cada quien está haciendo su granito de arena, que los psiquiatras cada vez estén dando más entrevistas y que salgan en la tele, que esta pandemia, pues, ya mínimo nos llevó a ser conscientes de que la salud mental sí existe, o sea, que no es algo ficticio, ¿no? Entonces, pues, fue un placer hablar contigo el día de hoy, Muchas gracias. Yolanda. Me encantaría, pues, que cerraras a lo mejor con un consejo desde tu punto de vista como doctora a todas las personas que tengan o no tengan un trastorno, que pues, el estigma se debe ir borrando poco a poco, ¿no? Que cada uno debemos dejar un granito de arena. Sí, yo lo que les quisiera decir es que enfrentar la propia enfermedad ya significa un esfuerzo grande y que nosotros de verdad valoramos mucho la lucha que tienen ustedes para mantenerse estables en el día con día. Y entonces, hacia las personas que les ponen dificultades o que les ponen barreras, pues háganlas a un lado y sigan luchando para estar sanos y para poder tener una vida que les haga felices a ustedes, porque lo importante es que uno vaya buscando su propio significado y su propio camino. Y pues te agradezco mucho, Maurín, esta invitación. No, Gracias pues a todos. muchísimas gracias a ti, Yolanda. Y pues recuerden, vitaminas, algo que siempre les digo, que independientemente de tu trastorno mental, sigue siendo tú. Recuerden que es tiempo de decir, es tiempo de empatía, pero sobre todo es tiempo de hablar de salud mental. Estamos in touch.